Buen día, mundo. Voy a hacer un vídeo, voy a tratar que sea un pequeño vídeo, que no sea muy largo, explicando la diferencia entre retro y vintage. Y ya que estamos, diré también que es una antigüedad. El tema es que a la tienda me está viniendo gente que confunde un poco términos, no lo acaba de tener claro. E inclusive si te metes en internet y buscas, verás anuncios que dicen, no sé, maleta vintage, escritorio vintage. Y no lo es, en realidad es retro. Te quieren cobrar por una cosa que no es vintage como si lo fuera. Luego aparte también he visto un vídeo de un señorito diciendo que, bueno, que una cosa es retro si es más o menos nueva, que parece antigua, pero que si luego la envejeces es vintage. No, tampoco. Os explico la diferencia entre retro y vintage. Por ejemplo, este galán de noche. Este galán de noche, que se ve así como envejecido, no es envejecido. Él es así porque ya tiene sus añitos. Por ejemplo, en las ruedas se aprecia que es de los años 60. Esto es vintage, ¿vale? Por ejemplo, esta lámpara. Esta lámpara también es de mediados del siglo XX, de los años 60. Si os fijáis, este tipo de enchufes ya no se hacen. Esto es vintage, o vintage, según de dónde vengáis y cómo lo digáis. Este interruptor también se ve que es antiguo, que es vintage, ¿vale? Esta lámpara es vintage. Por ejemplo, a ver si no os mareáis, esta otra, que tiene una bombilla Edison, que eso ya despista un poco. Tiene por aquí efecto como un poco envejecido, como si tuviera una pátina de óxido. Aquí abajo, por ejemplo, tiene como marcas de soldadura y todo. Esto no es vintage, esta es nueva, completamente nueva. De hecho, mirad, como esta, que si veis tiene una pegatina, aquí tengo otra. En el cable tiene pegatina, que tiene pegatinas con el grado de consumo y todo el rollo. Pues esta es nueva. La quieren hacer pasar por antigua, por vintage, pero no lo es. Con lo cual, ¿qué es esta lámpara? Es retro. Cuando una pieza intenta parecer antigua o vintage, pero no lo es retro. Otro ejemplo, estas maletas, que son muy monas, son muy decorativas y habrá quien las prefiera, por ejemplo, a una vintage de verdad. Esto es retro. Esta es vintage, que yo casi la consideraría ya una antigüedad, porque mirad, aquí tiene una pegatina de 1924, con lo cual la maleta ya es incluso un poco anterior. Esta maleta sería vintage, ¿vale? Está desgastada, está tocada, las pegatinas están como muy rotas. Esta es de madera, también tiene pegatinas, e intenta, pues eso, imitar a una pieza antigua o vintage. O sea, sí, es nueva con apariencia de. Eso es retro. Por ejemplo, aquí tenéis una alfombra y allí hay unos cojines con efecto desgastado. Eso es retro. O sea, yo por ejemplo para el textil prefiero retro. O sea, algo retro es algo nuevo que parece antiguo, pero no lo es. O sea, de cara a tener algo textil, pues eso, yo prefiero tener esta alfombra, que de hecho en casa tenemos una muy similar, a tener una antigua, por ejemplo. Mirad, esta lámpara, por ejemplo, es vintage de verdad. Esta es de Masia Industria Médicas de aquí de Barcelona. Pues esta lámpara es vintage de verdad. Veréis que tiene algún pequeño toquecito, alguna pequeña rozadura o algo así, y es originada por el tiempo de verdad. Es como, mirad, como este escritorio. Este escritorio es de los años 50, al igual que la silla, y son una pasada. O sea, la diferencia entre algo retro, que puedes encontrar 40.000 de madera psa, y este, es que este es de verdad. Este tiene alguna pequeña señal de tiempo, está bien hecho. O sea, esto es antiguo sin llegar a ser antiguo del todo, porque no pasa de 100 años. Por ejemplo, aquel mueble de allí, esto es del siglo XIX.
Esto sí es una verdadera antigüedad. ¿Por qué? Porque pasa de 100 años. Al igual que, por ejemplo, ese modelo anatómico de allí. A ver, la diferencia entre una antigüedad, algo vintage y algo nuevo, es que lo antiguo hay poco. Y lo poco que hay puede tener un estado de conservación más o menos bueno o más o menos malo. En base a eso valdrá más o menos. O sea, algo así, ya os digo que poca gente habrá que tenga algo como esto. Por ejemplo, esto, que parece así como que está desgastadito, en realidad esto es de resina. Esto es nuevo y como este podéis tener 40.000. Por ejemplo, este jarrón, veréis que también encontraréis pues a lo mejor más de uno, pero ya no hay tantos. ¿Por qué? Porque esto es de los años 70. Y exactamente igual a este, habrá poquísimos. Esa es la diferencia entre algo vintage y algo nuevo. Este tipo de espejo, por ejemplo, se llevaban mucho en los años 60. Estaban de moda, son de mediados del siglo XX. La diferencia es que este es nuevo. O sea, evidentemente vale muchísimo más barato que uno antiguo de la época. Porque es eso, es retro. Se ha hecho hoy. Al igual que este caballo. Esto se ha hecho hoy imitando algo vintage. Que insisto, te decora el piso, es mucho más económico y en ocasiones, como por ejemplo el textil, pues es un poco más de fiar, la verdad. O sea, yo un cojín con 150 años, muy bien me lo tienen que lavar y muy bien me lo tienen que presentar para que yo lo quiera. Este es eso. Está desgastadito, es mono. Ya digo, o sea, sin menospreciar ni una cosa ni la otra. Por ejemplo, esta tele es de pantalla plana y la caja se la hice yo. O sea, no es antigua, no es vintage, es retro. Parece antigua, pero no lo es. La película, en cambio, por ejemplo, los Blues Brothers, esta película sí es vintage, es del año 1980 o algo así. Si hicieran una nueva hoy, sería eso, sería retro. Intentarían imitar la original. Es como este ventilador. Este ventilador es vintage. Una cosa con 30, 40, 50 años, ya digo. Escritorio, vintage. Esta maleta, vintage. Por ejemplo, este espejo. Este espejo es tirando ya antiguo, la verdad. Y como eso, tantas otras cosas. Mirad, por ejemplo, esta repisa. Esta repisa es de resina. Es monísima, te puede gustar y puede ser muy decorativa. De hecho, yo puse un Cristo de los años 30 encima y quedaba monísimo. Pero esa repisa es de resina. Es la diferencia entre algo retro, como este caballo, y uno vintage que probablemente sería de madera y estaría gastado de verdad. ¿Veis? Esto es antiguo. Por ejemplo, el mueble es antiguo. Este mapa es vintage. O sea, mapas como este te decoran igual que uno vintage. Pero sabes que como este, pues lo puede tener tu vecina, tu primo o quien sea. Con uno vintage no va a pasar eso. O sea, la diferencia entre esta matrícula que es antigua o esta lámpara que sí que es vintage de verdad o aquella de allí es eso. Ha vivido de verdad. Hay pocas. Que no te engañen. O sea, estas maletas son muy monas, son muy decorativas y puede que hasta las prefieras. Pero el tema es ese. No creas que estas maletas, que las vas a ver en otras tiendas como eso, como vintage, son vintage. No lo son. Vintage son estas. Vintage es aquella de allí. Esto es retro. Esta mesita, por ejemplo, es modernista. Es de en torno a 1910-1920. La gracia que tiene es eso, es hierro fundido, se nota que tiene sus años. Y te podrán hacer hoy una parecida o... bueno, sí, parecida, igual no te la van a hacer. Te dirán que es antigua o que es vintage. No lo es. Será retro. Esta es antigua. En fin. Adeu.